Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast suyo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me han preguntado mucho, que es en relación específica a la ingeniería y a las carreras que son enfocadas a ciencias o tecnología. Y es este dilema que muchos estudiantes en algún momento hemos tenido o tienen, que es qué camino elegir, ya sea la industria como tal o la investigación científica. Las carreras de ingeniería y de ciencias tienen esta ventaja que se puede elegir dos caminos diferentes y hay muchos sectores en los cuales se pueden emplear. En general se tienen estas dos opciones al momento de egresar y para empezar a ejercer la profesión. La industria pues se refiere más a trabajar para una empresa privada, una empresa pública también puede ser en áreas de manufactura o comerciales. Pueden ser empresas de desarrollo, empresas de logística, de transporte, de diferentes sectores materiales, incluso de servicios como mantenimiento o venta de equipos y materiales o herramientas. En el otro camino, que es la investigación, se tiene pues trabajar de manera científica en el desarrollo, la investigación y la base tecnológica de nuevos descubrimientos en instituciones públicas o privadas. Generalmente estas instituciones están basadas en académicas como universidades o sectores del gobierno. Son financiadas y deben o en ocasiones tienen una relación con la industria para que la investigación que se hace y los descubrimientos y o proyectos que lleguen a tener la industria sean desarrollados en estas organizaciones de investigación. En México, que es donde más yo me refiero, se tiene una pobre relación en este ámbito. No hay una relación estrecha entre las áreas de conocimiento, la comercialización de conocimiento, la transferencia de tecnología. Ese es otro tema que podemos discutir. Si les interesa, déjenme en los comentarios qué opinan. Pero en sí, cuando un estudiante de ingeniería o de ciencias egresa, tiene estos dos caminos y a muchos les preocupa o les causa cierta confusión de cuál elegir. Yo en lo personal recomiendo que mientras estén estudiando, si su universidad tiene algún centro de investigación, su escuela o facultad tiene alguno o está asociada a alguno, en el que puedan hacer actividades voluntarias o servicio, lo hagan. Es muy importante para que ustedes vayan viendo si les gusta o no, vayan aprendiendo. Dentro de la investigación también hay una infinidad ilimitada de áreas en las que se puede trabajar como investigador. Hay distintos laboratorios, cada laboratorio hace una investigación específica o tiene un área de conocimiento en específica. La verdad es que es normal estar confundida o confundido porque el mundo de la ciencia, de la tecnología y de la ingeniería es muy grande, es infinito y a veces es difícil elegir. Pero lo importante aquí es identificar cuál te gusta más en general. Debes de saber identificar si te gusta estar en un laboratorio, si tu personalidad va más a la investigación, si te gusta el trabajo rutinario, si te gusta estar haciendo experimentos, si pruebas todo el tiempo, si tienes la paciencia para hacerlo y tienes esa tolerancia a la frustración para desarrollar y estar haciendo experimentos a pruebas y error. También si te gusta leer y sobre todo leer en diferentes idiomas, artículos científicos, trabajos de otras instituciones y científicos que estén relacionados con lo que tú estás haciendo. También si te interesa hacer posgrados, más ya sea maestría, doctorado y hasta más, debes de ser consciente porque requiere de mucho esfuerzo en el estudio y en la constancia del conocimiento que tienes que ir desarrollando y también la práctica. Para la investigación definitivamente se necesita tener posgrados y se va escalando poco a poco conforme se va teniendo más
títulos académicos, más preparación y experiencia con otros investigadores, colaboraciones que tengas, artículos científicos, etcétera. Por el lado de la industria, pues si tienes habilidades más comerciales, si te gusta el trabajo acelerado o si eres una persona muy energética, probablemente la industria sea más adecuada para ti. Si no te gusta el trabajo rutinario, si te gusta la espontaneidad, si te ves a ti mismo viajando por cuestiones de trabajo en corporativos o viendo clientes o atendiendo la producción de una fábrica. Todas esas cositas están más relacionadas a la industria. En la investigación también viajan, pero es por cuestiones igual académicas como congresos, colaboraciones con otras instituciones, difusión de su propio trabajo y estudios en el extranjero. En la industria no es necesario contar con posgrados, aunque está incrementando el nivel académico que a veces piden por especialidades o ser expertise en algunas áreas. Depende de la experiencia más que del conocimiento que tengas y también de tus habilidades blandas. Pero igual una preparación académica, un nivel de posgrado en maestría es muy bienvenido actualmente en la industria y sobre todo para escalar puestos como de dirección o de gerencias son muy beneficiosos y creo que generalmente las piden que las tengan. Si tu escuela o tu universidad tiene algún programa de prácticas profesionales o alguna vinculación con empresas con las que hagan proyectos o a las que enlacen a sus alumnos para hacer prácticas profesionales, traineeship, programa de becarios, etcétera, servicio social, a veces también hay. Tómalo en cuenta y prueba también hacerlo en la industria, porque de esa manera también te vas a dar cuenta si es lo que te gusta o no, si tus habilidades están aptas para ese campo o si te gusta más la investigación. Yo creo que si tienes la oportunidad de probar ambas, lo hagas en este tipo de oportunidades que puedes tener como estudiante o recién egresado. También creo que es importante que si tú identificas o no te gusta tanto si alguno de los dos lados, seas honesto contigo mismo y también hagas caso a tu intuición para seguir el camino que más te guste y más se acomode a ti y a tus valores, a tu persona. Me han dicho que por qué no menciono cuestiones monetarias de salarios y beneficios económicos que puede haber tanto cuando he mencionado sobre las industrias y las diferentes áreas de desempeño y también las áreas laborales, los puestos de trabajo, y es porque creo que no es tan importante irse por el área monetaria. Yo sé que es a veces como lo primero que la gente piensa o busca, pero creo yo fielmente que si haces lo que te gusta y si eres bueno, el dinero y los beneficios van a llegar a ti. Ir detrás de esto o anteponerlo, si es de las cosas más importantes que son para ti en tu carrera, adelante, pero si eres de los que puede estar ganando un montón de dinero pero no se siente feliz, si no está haciendo algo que le gusta, no te sugiero que te vayas por ese lado. En este caso, ambas áreas son muy bien remuneradas, dependiendo del desempeño, del prestigio y del trabajo que se haga. Los científicos depende también del apoyo que tengan en cada país y en cada nación. Hay que ser conscientes que dependen de los apoyos y de los financiamientos del gobierno, así que esto puede fluctuar por cuestiones políticas o sociales. Los presupuestos cambian siempre y pues eso afecta la investigación y afecta a todos estos profesionales que se dedican a esto. Pero en general, si tienes cierto prestigio, si has construido una carrera, si le has dedicado esfuerzo, empeño, si eres un experto o una experta de tu campo, si tu trabajo ha tenido alguna
premio, algún reconocimiento. En ambos caminos, tanto en la industria como en la investigación, vas a ser muy bien remunerado y tendrás muchos beneficios. Creo que el enfoque debe de estar en tu preparación, tu desempeño y en formar una carrera sólida y en ejercer la profesión como mejor te acomode a ti, y no tanto para estar pensando en cuál es la manera de obtener beneficios a corto plazo o mayores beneficios o con menor esfuerzo. Creo que eso llega y no hay necesidad de estar como persiguiéndolo todo el tiempo. Sí que se necesita sacrificio como en todo y esfuerzo. Yo te invito a que busques, experimentes ambos caminos y si ya tienes experiencia o si ya has probado uno, ver si te gustó realmente o no y probar el otro o quedarte ahí si ya te gustó. Generalmente incluso se puede cambiar durante tu carrera o durante tu vida. Si estuviste en la industria y después te retiras o termina tu periodo y te quieres dedicar a la investigación o al área académica, también se puede. Es cuestión de oportunidades, es cuestión de decisión. Yo los dejo con estos tips de mi experiencia y de mi propio que he aplicado y que así fue como yo lo hice. Les recomiendo esto porque creo que funciona y que es la mejor manera de conocerse y de ver el panorama de ambos mundos y no solo dejarnos llevar por la experiencia de otras personas. Cuídense mucho, los vemos en el siguiente episodio y leo sus comentarios. Gracias.